Titulares. El 24 de octubre sería la proclamación de resultados de la segunda vuelta. Tras cuestionamientos, Aguiñaga presentó su renuncia a la Revolución Ciudadana. 3 jueces de la Corte Provincial del Guayas procesados por prevaricato. Gobierno de Ecuador concretó la compra de 2 aviones militares. Niegan cambio de cárcel a uno de los detenidos por el crimen de Villavicencio. Televidentes de Ecuador y el mundo, bienvenidos a Noticias Oromar. El presidente Guillermo Lasso tiene previsto cumplir hoy una agenda en Manabí. Además, esta mañana se realizará la entrega de las primeras ambulancias para la red de salud pública en Manta y se llevará a cabo la inauguración del Centro Violeta en Portoviejo. Aquí iniciamos. El Consejo de Participación Ciudadana le pedirá a la Corte Constitucional que analice un mecanismo que frene los excesivos pedidos de acción de protección en los concursos de selección de autoridades. No es secreto para nadie que los concursos para la designación de autoridades de distintas entidades está retrasado por múltiples motivos, entre ellos el uso de garantías jurisdiccionales. Frente a esto, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, mocionó para que la Corte Constitucional intervenga. Un informe respecto de los mecanismos que nos permitan obtener de la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre el abuso de garantías jurisdiccionales que lamentablemente siguen frenando la consecución de este y los demás concursos. Resolución que fue aprobada por unanimidad en el Pleno. También informó acerca de las comparecencias de la Comisión para la Designación de Contralor. No podemos continuar con ningún acto relacionado al concurso para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, hasta que dicha medida cautelar esté vigente. Y en segundo lugar, a su vez, nos imposibilita a recibir a los comisionados ante este pleno. Mientras que la consejera Michelle Calvache solicitó que se reciba a la Comisión Ciudadana de Selección del CNE para que explique su actuación en el proceso de designación. De manera inmediata a la Comisión Ciudadana de Selección que se presente aquí para poder todos los consejeros tratar de transparentar las actuaciones que han venido realizando estos funcionarios para conocimiento y que el Pleno tome decisiones al respecto. Se llame y se escuche aquí, en el Pleno, a todos los comisionados de selección para ver qué está suscitando. Por lo que habrá que esperar pronunciamiento de la Corte y la comparecencia de los comisionados. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Este 18 de octubre de 2023 se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de Lenín Ceballos, Jesse Monroy y Roberto Angulo, jueces de la Corte Provincial del Guayas. Tras la diligencia se dio por iniciada la fase de instrucción fiscal que tendrá una duración de 60 días. Además se dispuso medidas alternativas en contra de los 3 procesados que consisten en presentación periódica, prohibición de salida del país y enajenación de los bienes. La Fiscalía denominó a este caso abuso de garantías. Los magistrados son señalados por el uso irregular de figuras constitucionales como las acciones de protección. Y el juez Bani Molina, quien le concedió la libertad a Jorge Glass, fue sentenciado por el delito de prevaricato. A 3 años de prisión fue condenado el ex juez Bani Molina por el delito de prevaricato al concederle la libertad al ex vicepresidente Jorge Glass. El anuncio lo hizo la Fiscalía este 18 de octubre, donde informó que un tribunal de Manabí acogió las pruebas presentadas por la entidad judicial. Recordemos que el pasado 25 de mayo Molina fue declarado culpable del delito de usurpación y simulación de funciones públicas, al haberle concedido habeas corpus a Jorge Glass y Daniel Salcedo, y por este cargo un tribunal le dictó un año de prisión. Pero estas no fueron las únicas sanciones. El 22 de diciembre del 2023, el Consejo de la Judicatura lo destituyó cuando era juez de garantías penitenciarias de Portoviejo, por haber cometido infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones. Anaí Vélez, Noticias Oromar.
Y el recurso de habeas corpus interpuesto por el detenido Carlos A., procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio, con el que buscaba ser trasladado de centro penitenciario, fue negado por una jueza de Pichincha. Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, el pedido de la defensa fue rechazado una vez que la institución demostró haber ejecutado todas las acciones tendientes a precautelar la integridad y vida del beneficiario. Recordemos que el pedido de la defensa del sospechoso argumentaba que el detenido temía por su vida dentro de la cárcel. Sin embargo, la jueza concluyó que no se han vulnerado los derechos del procesado, por lo que no dio paso de traslado al centro de rehabilitación. Elecciones 2023. Y la noche de este miércoles 18 de octubre, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, renunció a la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana. Esto sucede luego de que la asambleísta y también hermana del expresidente Rafael Correa, Pierina Correa, cuestionara el desempeño de Aguiñaga tras la derrota de Luisa González en las elecciones presidenciales. Por primera vez recuperamos espacios como la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas. Ganamos 9 prefecturas, 50 alcaldías y más de 200 concejalías y, si no me equivoco, 500 juntas parroquiales. Sin dejar de mencionar que hemos hoy logrado ser la primera minoría en la Asamblea Nacional con 52 curules, lo que representa que somos la primera fuerza política del Ecuador. Estos espacios alcanzados y ganados no es otra cosa que ese compromiso que nos dio la gente y esa confianza a un proyecto de esperanza, a un proyecto de dignidad. ¿Y de qué? Y de recuperación de nuestros derechos. Estoy convencida de que las luchas solo se abandonan con la muerte y que el camino de la política es un camino de resistencia, pero también de mucha ingratitud, que también está acompañado a veces de infamias y calumnias que trastocan a nuestras familias. Durante mi recorrido político en la Revolución Ciudadana, he estado en los momentos de victorias, en los de derrotas, en los de persecución, y también aquellos donde ganando, perdimos, y donde perdiendo, ganamos. Sueño con dejarles un mejor país. Aquí nací, esta es mi casa, y siempre pelearé por dejarles un terruño llamado Ecuador que se levante de las cenizas. Hoy lo hago desde la Prefectura Ciudadana del Guayas y hasta hoy como presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, espacio que he liderado en medio de la adversidad. Con gratitud y con el cariño de siempre, hoy presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Y cambiamos de tema. La victoria de Daniel Noboa generó un alivio en los mercados internacionales. Es que reaccionaron con una disminución de 91 puntos en el índice de riesgo país, que a la fecha se sitúa en 1748. Tras la victoria de Daniel Noboa en las elecciones presidenciales, la reacción de los mercados no se hizo esperar. En ese sentido, el indicador de riesgo país cayó 91 puntos, lo cual a criterio de los expertos refleja un ligero alivio en los inversionistas. Los mercados perciben que cuando llegue un gobierno de una tendencia de la centro-derecha, ¿sí?, o de derechas, ¿sí?, lo que de alguna otra forma los mercados perciben es que buscan garantizar dos cosas, ¿no? El manejo correcto de las reservas internacionales y el asunto también de lo que tiene que ver con el cumplimiento del pago de la deuda, especialmente a la deuda externa. Pero la caída de este indicador no es significativa. Con esta reducción se sitúa en los 1.748 puntos, cifra considerablemente alta si se la compara con la reducción que hubo cuando el presidente Lasso ganó las elecciones en 2021. Allí el riesgo país bajó a los 824 puntos. Pero ¿cómo funciona en la práctica el indicador de riesgo país? ¿Y qué impacto tiene en los mercados si sube o si baja? Es más o menos como la percepción de una persona
que le quiere prestar dinero a usted. Si lo ve que, por ejemplo, tiene dificultades económicas, lastimosamente le va a cerrar cualquier tipo de financiamiento, cualquier tipo de préstamo. Si ve que, por ejemplo, usted ha manejado eficientemente sus recursos personales y familiares, usted va a ser sujeto de crédito. Agrega que con los países pasa igual y que los inversionistas ven cómo los gobiernos manejan sus economías y en función de eso les prestan o no recursos para financiar sus proyectos. Y en función de eso, los multilaterales y también los que prestan recursos le van a confiar a usted como país préstamos para lo que requiera el Estado ecuatoriano. Ahora dependerá de Noboa y de su equipo económico que el riesgo país siga bajando. Para ello recomiendan un cambio de las finanzas orientado a la iniciativa privada. Caso contrario, seguiremos igual o peor que ahora. Por asignación del presidente electo, su binomio ganador Verónica Abad se encargará del sector social con énfasis en la relación con los migrantes ecuatorianos y el fortalecimiento de los lazos sociales con el Caribe y las naciones africanas. Daniel Noboa, candidato a la presidencia por la alianza ADN Lista 435, había definido las tareas que encargará a su compañera de fórmula Verónica Abad en caso de que su binomio resulte ganador en la segunda vuelta electoral. Ahora, ya con los resultados que dieron a Daniel Noboa y a Verónica Abad como presidente y vicepresidenta del Ecuador, en este sentido, Noboa informó que dada la corta temporalidad del mandato, Abad se dedicaría a temas de desarrollo social de los migrantes ecuatorianos. El artículo 149 de la Constitución establece que la vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando no reemplace al titular, ejercerá las funciones que ésta o éste le asigne. La vicepresidenta de la República constitucionalmente cumple las funciones o tareas que le asigna el presidente de la República. Si el presidente de la República no le asigna tareas, pues casi que la segunda mandataria es una figura decorativa, podríamos llamarlo de alguna manera. El vivo ejemplo es lo que ha pasado con Alfredo Borrero durante el periodo del presidente saliente Guillermo Lasso. Dependerá primero cuál es el decreto ejecutivo que firme Daniel Noboa una vez que asuma el mandato y asigne las tareas específicas a Verónica Abad. Andino considera que los frentes que Abad trabajaría, el más interesante es la protección de los derechos de los migrantes y cumplir un rol más cercano al compatriota ecuatoriano y enfocarse en los lugares donde más ecuatorianos hay en el exterior. Las embajadas, los consulados deben cumplir un rol tal vez más cercano a los migrantes. Habría que hacer una evaluación, un diagnóstico de cuál ha sido el papel que han estado cumpliendo, qué tanto se han estado preocupando de nuestros compatriotas. Creo que habría que focalizar los territorios, los lugares donde más compatriotas existen, Estados Unidos, España, Italia, y en esos lugares repotenciar el trabajo que puedan hacer consulados y embajadas, porque al final del día esas son las casas, entre comillas, de nuestros compatriotas. Señaló las tareas fundamentales que la vicepresidenta debe enfocarse sabiendo que su rol con los compatriotas está asignada y acompañarlos durante el tiempo de mandato de Noboa. Se necesita presupuesto para cualquier política pública, por ejemplo, se me ocurre darles asesoría jurídica en temas judiciales que tengan los migrantes en el exterior, darles acompañamiento y asesoría financiera para que hagan un buen uso del dinero, de la renta que ellos van generando allá en el exterior. Finalmente, el fortalecimiento de los lazos sociales con el Caribe y el mejoramiento de las relaciones con las naciones africanas, que abarcan gran extensión territorial y agrupan a más de 50 estados soberanos, son los tres frentes en los que trabajaría Verónica Abad durante el mandato de Daniel Noboa. Y en otro tema, la entrega de credenciales para asambleístas y binomio presidencial se realizaría antes de lo previsto. Más detalles en el siguiente informe. Las elecciones anticipadas revelaron muchos vacíos en el Código de la Democracia. Uno de ellos es el plazo de la proclamación de resultados, la entrega de credenciales y la posesión de asambleístas y presidente de la República. Las fechas que allí constan hablan de tiempos totalmente distintos. En el CNE, las autoridades se han puesto plazos para cumplir con los mismos. El 24 de octubre se proclaman los resultados. De ahí se abre el espacio de impugnaciones. El 8 de diciembre se entregan las credenciales para asambleístas y el 11 de diciembre para el binomio presidencial. Sin embargo, estas fechas podrían ser modificadas, entiéndase, adelantadas en la medida que no se presenten impugnaciones o recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Si no se presentan, perfecto.
Entonces las fechas previstas serían reconsideradas con esta premisa. Si no existiesen recursos legales, estas fechas pudieran adelantarse. En otro orden se ha dado a conocer que los compatriotas en el exterior rompieron récord en la segunda vuelta electoral, ya que de los 409.000 empadronados se acercaron a sufragar 121.249 ecuatorianos. Esto significa que sí hubo participación en el extranjero. Tenemos más informaciones, pero luego de esta pausa publicitaria también regresaremos más adelante para conversar con Julio Yepes, él es director del CNE en la provincia de Manabí. Pausa publicitaria, enseguida retornamos. Ante los diversos problemas que se han generado en torno al sector eléctrico, se declaró en estado de emergencia esta industria con el objetivo de incorporar generación adicional de energía que ayude con la problemática de la insuficiencia de este recurso. En el acuerdo se dispone que se entreguen de forma inmediata los suministros, construcción y la puesta en servicio de los sistemas de interconexión para la incorporación de la energía eléctrica. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció este 18 de octubre de 2023 que se concretó la compra de 2 aviones militares C-295 a la empresa Airbus, originaria de Francia. Lasso aclaró que el contrato ya fue firmado por Luis Lara, ministro de Defensa, y que las nuevas aeronaves serán usadas por el personal del Ejército y de la Armada del Ecuador. Lasso agregó que los aviones servirán para las tareas de vigilancia, reconocimiento, inteligencia marítima, transporte de tropas, carga y vehículos, además de lanzamientos de carga, salto de paracaidistas, evacuación aeromédica y ayuda humanitaria. Lo que aún no se conoce es la inversión de estas adquisiciones. Y el número de interesados para ingresar a las universidades en este segundo periodo de 2023 han disminuido, pasó de 156.000 a 63.000. En la primera postulación para ingresar a las universidades públicas, que fue entre el 5 y 7 de octubre, más de 60.000 bachilleres se postularon para un cupo, en el que se aplicó para institutos y conservatorios públicos, además de 5 universidades y escuelas politécnicas públicas. Mientras que el segundo periodo académico de acceso a universidades inició con el registro nacional que estuvo vigente entre el 17 y el 30 de julio, en el que el siguiente paso fue la evaluación. Según la Cenecit, hubo un total de 156.682 inscritos, aunque 110.777 participaron en la evaluación. Sin embargo, las personas que postularon del 5 al 7 de octubre fueron 63.848. De esa cantidad, 17.957 personas aceptaron un cupo a las opciones que postularon, por lo que el 21 y 22 de octubre se habilitará una segunda postulación en la que se pondrá a disposición la oferta de cupos que quedó de la primera postulación. Y el 27 de ese mismo mes será la segunda aceptación. Según la entidad, para el segundo semestre se ofertarán 145.818 cupos, 31.054 para institutos y 114.764 para 31 universidades públicas. Anaí Vélez, Noticias Oromar. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó sobre un programa de reunificación familiar, el cual está dirigido únicamente para ecuatorianos que tengan familiares con nacionalidad o que tengan residencia permanente en el país norteamericano. Por otra parte, si las personas van con el objetivo de laborar, deberán solicitar un permiso de trabajo temporal. Este programa ya existe para Venezuela, para Colombia, para otros países, pero para Ecuador no existía. El propósito de este programa es para que ya dejen de venir por la frontera y que las personas que tengan familiares acá, que sean residentes o ciudadanos, puedan de alguna manera auspiciar a una persona que vive en Ecuador para que pueda entrar a los Estados Unidos de forma legal y recibir un permiso de trabajo para que pueda trabajar legalmente en el país. No es un trámite complicado, pero sí hay que presentar declaración de impuestos y otros documentos más. Luego de que el COE Nacional cambiara de alerta amarilla a naranja por el fenómeno de El Niño, el MIDUBI fijó un plan de acción para prevenir catástrofes naturales.
Este consiste en 6 talleres en territorio. El primero se cumplió el pasado 17 de octubre en Esmeraldas y continuarán hasta el próximo 31 de octubre en Quito, Machala, San Borondón, Puerto Viejo y Guaranda. Los temas que se tratarán son resoluciones de planificación territorial, plan de acción y respuesta ante el fenómeno, evaluación y calificación de viviendas. El cual tiene el enfoque de preparar, fortalecer las capacidades, fijar lineamientos claros y tener los diferentes aspectos para estar en un proceso más preparados para la inminente llegada del fenómeno del Niño. El día de hoy comienza una serie de talleres territoriales que desde el mes de julio lo hemos estado llevando a través de webinars, cuyo objetivo tiene socializar toda la normativa que a los GATS, que a las diferentes entidades, que a las jefaturas políticas, se puedan estratificar y más que todo socializar cuál es el trabajo de fortalecimiento con respecto a la llegada inminente del fenómeno del Niño y que los gobiernos autónomos descentralizados, jefes políticos, tenientes políticos en cada una de sus jurisdicciones tengan claro cuáles son las herramientas para los respectivos levantamientos de información, porque el pasado 4 de junio, donde sufrimos las inundaciones a nivel de la provincia de Esmeraldas, quizás no estuvimos tan comunicados y la idea es de que esta vez nos tomen totalmente preparados, sabiendo perfectamente cuáles son los manuales, cuál es la información correcta y cómo tiene que transversalizarse la información. En un total de 35 frentes en 16 cantones del Guayas se realizan trabajos preventivos para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño. La prefectura ha intensificado los trabajos de mantenimiento vial, reconformación de muros, carrozables y desasolve de esteros y canales en comunidades consideradas de alto riesgo. Estas tareas de prevención entraron en una etapa decisiva para proteger a las zonas rurales ante la amenaza del evento climático. Uno de estos puntos es Juján, donde se cumple la reconformación y mantenimiento opétreo de 8.4 kilómetros de la vía Porfía-Pajonal. Asimismo, en la ciudad de Milagros, sector El Recreo, donde se ejecutan trabajos de limpieza de 7 kilómetros en el río, beneficiando a 30.000 familias. Vamos a un pequeño corte publicitario. Enseguida retornamos con más información aquí en Noticias Oromar. Ya volvemos. Más información, mucha atención. Se cumplió el cambio de mando en la zona 8. El nuevo comandante general Víctor Herrera asume el desafío para bajar los índices de violencia en Guayaquil, Durán y San Borondón. Son los cambios en la cúpula policial los que obligan a realizar otros en las zonas y subzonas. Así lo explicó el ministro del Interior durante el cambio de mando en la zona 8. También la coordinación de acciones con los funcionarios del nuevo gobierno. Ayer hubo una muy buena reunión entre el presidente electo y el señor presidente Guillermo Lasso. Él ha solicitado un COSEPE. Nosotros estamos listos, absolutamente listos, porque ya veníamos trabajando el proceso de transición ya muchas semanas atrás. Se nos generó un formato y en un ámbito que es muy fundamental, como es la seguridad, pues nosotros no podemos dejar de tener toda la información lista para el nuevo ministro y obviamente para el nuevo gobierno nacional. Uno de los planes que deberá continuar el presidente electo a criterio del ministro Zapata es el de la línea 131 para la recepción de denuncias anónimas, que permite a la policía acceder a información clave. Somos 4 países en el mundo que tenemos esto acá, es Perú, Colombia, Panamá y Ecuador sería el cuarto. Vuelvo a insistir, es personal calificado, capacitado, perfilado. Recién ayer hemos lanzado este proyecto con el embajador de los Estados Unidos, a quien agradecemos públicamente y esperemos que nos den los resultados que nosotros queremos. Para el comandante entrante, el trabajo de la policía debe ir de la mano con varias reformas en materia judicial. Nosotros seguimos con sentencias caducas de 16 años, cuando en Colombia en el 2022, cuando se dio este tipo de incremento, se cambiaron las leyes y se sanciona con 58 años. Una nueva etapa en la lucha contra el AMPA se inicia en la zona 8. De la misma se esperan los mejores resultados. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y una de las primeras labores que deberá enfrentar el nuevo comandante de la zona 8 es la rehabilitación de muchos patrulleros que no prestan servicio en la actualidad debido a desperfectos mecánicos en unos casos y a la falta de combustible en otros.
Una vez posesionado, el nuevo comandante de la Zona 8 deberá conocer las falencias y problemas que enfrenta cada distrito y cada circuito. Una de ellas es que muchos patrulleros no prestan servicio porque se encuentran dañados. La problemática territorial y de las diferentes jurisdicciones tiene su propia dinámica. Aquí, como DMG, tenemos el problema principal, que son las muertes violentas, las vacunas y las extorsiones. Por eso esperamos que el nuevo comandante que venga con una estrategia de seguridad a sumar, a multiplicar en este sector del distrito de la Zona 8 de Guayaquil. Hace varios meses, estos patrulleros fueron entregados por el gobierno, les llamaron repotenciados, pero llevan mucho tiempo paralizados. Muchos de ellos tuvo abajo. La copia de un comunicado firmado por el jefe del distrito Modelo en el que se sugiere ahorrar combustible eligiendo puntos fijos y permanecer con el carro apagado no es bien vista por los ciudadanos. Tratar de tener puntos muertos donde la policía solo esté estática y no hacer un trabajo de barridos por los lugares donde ya saben que existe actos delincuenciales sería ir como el cangrejo, sería ir para atrás. Las acciones inmediatas es fortalecer los ejes investigativos y los grupos de reacción para poder actuar con contundencia. Por sus buenos resultados en Quito, el general Víctor Herrera fue elegido para la tarea de comandar la Zona 8. En medio de todas las dificultades, los ciudadanos esperan que tenga éxito. Cristian Arias, Noticias Oromar. El municipio de Guayaquil desarrolló un operativo integral de orden y control en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de recuperar el espacio público. Más de 80 delegados fueron distribuidos en alrededor de 3 cuadras de la urbe para abarcar importantes vías y sectores. Como resultado del mismo, se clausuraron 2 locales y se emitieron 11 citaciones de tránsito. Además, se pidió a vendedores de productos naturales que estaban apostados en los exteriores de las distribuidoras farmacéuticas de las calles Alejo Lascano y Jimena que despejen las aceras. El desarrollo de estos operativos serán constantes y según el Cabildo fueron organizados con antelación luego de una socialización con los propietarios de algunos negocios. En Ventanas, provincia de Los Ríos, un enfrentamiento armado entre integrantes de una banda delictiva y uniformados dejó 3 fallecidos y 3 heridos. Revisamos este y otros sucesos en el siguiente resumen. Una mujer fue víctima del sicariato en la 5ª etapa del recreo en Durán, provincia del Guayas. Según datos extraoficiales, la fémina se encontraba en un parque cuando fue sorprendida por sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones, terminando con su vida de contado. Al lugar se movilizó personal de criminalística para realizar el respectivo procedimiento. Aaron Manrique Jaramillo, de 23 años de edad, fue asesinado de varios impactos de bala, mientras conducía una mototaxi en la calle Pichincha y avenida Hualtalco, en el cantón Huaquillas. Testigos indicaron que los sicarios quienes persiguieron por varias cuadras a su víctima se movilizaban en un auto negro. A pesar de que Manrique intentó bajar del medio de transporte para escapar, los proyectiles lo alcanzaron. Un certero disparo a la altura de la cabeza cegó su vida. 3 hombres fallecidos y 3 heridos fue el resultado de un enfrentamiento armado entre organizaciones delictivas y uniformados registrado en el sector del Rosado del Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. El hecho violento se registró cerca de las instalaciones de la Policía Judicial. Y son recibidos también a bala, en donde obligatoriamente haciendo el uso progresivo de la fuerza les toca intervenir, y resultado de dicha intervención obviamente pues se registraron 2 detenidos, 3 personas que están ingresadas en un centro de salud y 3 personas fallecidas. Posterior a este ataque, la institución del orden ejecutó 3 operativos en los que se logró la detención de 2 personas. Entre las evidencias vinculantes constan armas de fuego y municiones. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Ya nos acompaña Julio Yepes, director del CNE en la provincia de Manabí. Muchísimas gracias por tener esta conversación con Noticias Oromar. En diferentes provincias del país ya se están entregando los resultados finales después de haber escrutado todas las actas en un 100%. En la provincia de Manabí ya se culminó este proceso y si existen novedades, inconsistencias u observaciones. Bienvenido, Julio. Buenos días. Muchas gracias. Buen día a ti y a todos los televidentes. Miren, en el caso de la provincia de Manabí, ya cerramos en el proceso de escrutinio como tal el día de ayer
entendiendo un elemento que aquí existen 22 zonas de difícil acceso, en donde existen 44 juntas receptoras del voto. Por lo tanto, se puede decir, estas fueron progresivamente a partir del día lunes sacándose hasta el día de ayer, que sacamos las 4 últimos recintos electorales, es decir, 8 juntas receptoras del voto, y a eso de las 3 de la tarde se escrutó lo que faltaba y se cerró la sesión permanente de escrutinios. Por lo tanto, Manabí tiene al 100% el proceso de escrutinio como tal, no existen recursos interpuestos por organizaciones políticas, por lo tanto la Junta hará el respectivo informe y tiene que enviar a matriz para la sesión permanente que tendrá el Consejo Nacional Electoral en pleno para ir totalizando todos los resultados por cada una de las provincias. Es decir, que no hubo ningún inconveniente y más bien se demoraron un tantito es por estas zonas que son de difícil acceso, prácticamente. Sí, mira, en este caso nosotros a eso de las 2 de la mañana, todas las actas que tuvieron inconsistencias ya las escrutamos como tal, y en ese sentido tocó cerrar la sesión permanente de escrutinios con el objeto de esperar, porque se pusiera el día lunes salieron 14 paquetes electorales de las zonas de difícil acceso, el día martes salieron aproximadamente 22 paquetes electorales y el día miércoles 8 paquetes electorales de las 4 zonas de difícil acceso. Entonces, en ese sentido, la programación respectiva con las Fuerzas Armadas nos permitió desarrollar estas actividades y en ese sentido era el hecho de la demora, porque no cerrábamos pronto, en este caso de la provincia de Manabí, en el escrutinio. Si no hubiésemos tenido zonas de difícil acceso, claro, el mismo día lunes hubiésemos terminado. Ah, qué buenazo. ¿Y en qué consistieron esas inconsistencias? Bueno, en este caso vale entender un elemento que se puede decir, en el proceso electoral anterior de la primera vuelta tuvieron 308 actas novedades. Estas son mal corte, inconsistencias numéricas, inconsistencias con firmas, actas que se les debía declarar suspensas que estaban en 0. Y aquí en este proceso también existe 178 actas con estas mismas novedades, de las cuales fueron 137 con inconsistencias numéricas, las mismas que fueron resueltas en la propia madrugada del día lunes en ese sentido. Y vale sentir un elemento fundamental, que es el hecho de que inéditamente el Consejo Nacional Electoral entrega resultados en tan corto tiempo, y lo mismo que demuestra transparencia y el trabajo denodado de cada uno de los funcionarios que somos parte de esta institución. Hubo menos inconsistencias que en la primera vuelta. ¿Esto qué implica? Que hubo mayor responsabilidad, tanto de la ciudadanía como de quienes estaban al frente del proceso y también de la Junta Receptora del Voto. Sí, en ese sentido, mira, en este caso yo creo que son dos factores fundamentales. El primero, el hecho es del trabajo que desarrolló el Consejo Nacional Electoral, reforzando la capacitación. Teníamos ya ubicadas cuáles eran las juntas receptoras del voto que tenían estas inconsistencias, hicimos un llamado y vía telemática hicimos las capacitaciones respectivas, y la otra es del compromiso cívico que tuvieron nuestros miembros de las juntas receptoras del voto. Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a cada uno de los miembros de las juntas receptoras del voto, que jugó un papel fundamental en este trabajo, porque ellos fueron parte protagónica del desarrollo del proceso electoral y que nos permitió tener los resultados lo más rápido posible. Oiga, hubo un fervor cívico en esta segunda vuelta, a diferencia de la primera vuelta, y es que justamente hubo más de un 90% de quienes conformarían o conformaron cada una de las juntas receptoras del voto en su participación, y más del 80% de ciudadanos que participaron precisamente a través de este proceso democrático. Eso significa que esa participación cívica ciudadana fue demostrada en las urnas en este último proceso. Sí, mira, en este caso creo que el llamado que hemos hecho permanentemente como Delegación Provincial Electoral de Manabí a los ciudadanos, primero a ejercer el derecho, porque era una responsabilidad nuestra, claro, el ejercer nuestros nuevos dignatarios. Pero también de la ciudadanía. Por supuesto, y en este caso, y los ciudadanos jugaron un papel importante porque pusieron en sus manos la democracia del país y por ende eran los responsables directos de quienes, a quién designar como presidente de la República. Y la Junta Receptora del Voto jugó un papel fundamental en el hecho también de estar a las 6 de la mañana, instalarse. Nosotros, como hemos dicho, este proceso es exitoso desde su instalación, porque hasta las 7:15, 7:20 de la mañana teníamos instaladas las 3.856 juntas receptoras del voto, y con el personal de las propias juntas receptoras del voto. Anteriormente, recuérdate, antes se cogía de la fila, hoy no, fueron los miembros de las juntas receptoras del voto quienes estuvieron presentes y estuvieron desarrollando ese trabajo, y es por eso que podemos decir que esta victoria o este éxito que tenemos es parte fundamental de quienes fueron miembros de la Junta Receptora del Voto. Ganó la democracia, como dijo la presidenta del CNE, en todo el país. ¿Qué sigue después de esta fase? ¿Las impugnaciones? Sí, en ese sentido,
aquí en la provincia de Manabí, al estar cerrada ya la sesión permanente de escrutinios por parte de la Junta Provincial Electoral, lo que procede es de entregar el informe respectivo. Vale señalar que no existieron observaciones ni actos administrativos electorales presentados a la Junta Provincial Electoral, por lo tanto la sesión permanente de escrutinio se cerró en su totalidad y no tiene recursos interpuestos ante este organismo competente. De aquí se puede decir la Junta Provincial Electoral enviará el informe. Si mal no recuerdo, hoy día el Pleno del Consejo Nacional Electoral a nivel nacional se reunirá para la sesión permanente e ir totalizando cada una de las provincias. Si mal no recuerdo, faltan pocas provincias. Faltan dos provincias, solamente dos provincias que tienen el mismo problema, que son zonas de difícil acceso, y como se puede decir, toca coordinar con las Fuerzas Armadas, los paquetes van saliendo en ese sentido. En este caso, se puede decir, el día de ayer ya terminó una, solo falta una provincia, una sola provincia falta para que... Es decir, que ya en los próximos días, en las próximas horas, ya se estará oficializando el resultado total de las elecciones. Sí, así es. En este caso, la norma te dice, ¿no es cierto?, habrán las sesiones permanentes de las juntas provinciales, y luego de tener todo eso, el Pleno del Consejo Nacional Electoral deberá tener la sesión permanente, porque totaliza y aprueba cada una de las actas de cada una de las juntas provinciales electorales y proclama los resultados respectivamente. Claro, y hace pocos instantes presentamos una nota en la que el vicepresidente del CNE anunciaba que probablemente las credenciales se las entregue antes de lo previsto. Sí, en ese sentido, mira... Las credenciales de las autoridades, ¿no? Así es, en este caso se puede decir, en el caso de la provincia de Manabí no existen recursos interpuestos y todo se cerró en lo concerniente a los asambleístas provinciales, que es la competencia respectiva de la provincia como tal. Y yo creo que en el transcurso de la próxima semana, esperemos, vamos a tener hoy una reunión de trabajo con la Coordinación Nacional de Informática y Productos Comunicacionales a nivel nacional, con el hecho de ir empatando, y creo que la decisión es que la próxima semana podamos tener ya la entrega de las credenciales, para así luego progresivamente ir entregando las credenciales al presidente de la República y se pueda instalar la propia asamblea. Así como está el escenario de este proceso, se anunciaba que las credenciales se entregarían en diciembre. ¿Pudiera ser entonces antes, en noviembre? Sí, en este caso podría ser en el mes de octubre, las credenciales asambleístas provinciales. Tendríamos que esperar el hecho de los asambleístas nacional, que se cierre el proceso, pero en las diferentes provincias creo que el criterio por parte del Consejo Nacional a nivel matriz es que ya se entregue lo más rápido posible, con el objeto de que se instale la Asamblea Nacional y pueda desarrollar los diferentes procedimientos que en ella le competen. Me refería a la totalidad de todo este proceso para que empiece la posesión de las autoridades, tanto de los asambleístas como también del próximo presidente de los ecuatorianos. Sí, en este caso de las propias declaraciones de nuestras autoridades, es posiblemente que a mediados o exagerando a finales del mes de noviembre ya tengamos la propia posesión del propio presidente de la República. O sea, claro, primero tiene que instalarse la Asamblea Nacional para que posteriormente la misma Asamblea posesione al presidente. Sí, en este caso se puede decir, si mal no recuerdo, la norma y el decreto señala claramente que luego de 10 o 15 días de instalada la Asamblea, debe llamar a posesionar al presidente de la República. A los 15 días. Sí, si mal no recuerdo. ¿Y esta instrumentación depende de quién? ¿De la Asamblea o del Consejo Nacional Electoral? De la Asamblea, porque en este caso la competencia respectiva del Consejo es entregar credenciales. Claro. El entregar y no posesiona, al que le posesiona al presidente de la República es la Asamblea, ¿no es cierto? Claro. Y la norma te señala claramente 10 días luego de haber entregado las credenciales a los asambleístas, y por lo tanto la Asamblea, una vez de entregada la credencial, se instalará, hará el llamamiento al presidente de la República para posesionarle como tal y investirle con el poder que le otorga la Constitución. Perfecto, muchísimas gracias, Julio. Deben estar satisfechos porque creo que este es uno de los procesos con mayor satisfacción desarrollado en los últimos años. Sí, mira, estamos nosotros como función electoral, estamos contentos, y quiero hacer expresivo mi agradecimiento a todos los funcionarios del Consejo Nacional Electoral de la elección de Manabí por su trabajo y por su entrega, y también se puede decir desear los mejores de los éxitos a las nuevas autoridades, y por ende se puede decir, nosotros, como siempre hemos dicho, el Consejo Nacional Electoral cada día construye democracia, y hoy es la parte expresiva que hoy tenemos resultados lo más rápido posibles. Muchas gracias, Julio Yepes, gracias. Y éxitos, y sobre todo al país, para que ya prácticamente se posesionen las nuevas autoridades y empecemos a trabajar por el bienestar de los ecuatorianos. A nuestra pausa publicitaria ya retornamos.
con esto estamos llegando a la parte final. Recuerden que al mediodía hay más noticias y en el noticiario estelar, por supuesto, de Noticias Sonomar también podrán encontrar más información. De nuestra parte, buenos días, felicidades.